Sonidos subterráneos, sonidos subterráneos. Hey, ¿qué Bueno, tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Subterráneos acá a través de la señal de Ecuador Today Media y también el canal de Antídoto Publicaciones, tanto en Facebook Live como en YouTube Live. Hoy en esta emisión, en este programa, nuevamente con la compañía de nuestro estimadísimo amigo Angulo, extrañando a nuestros compañeros panelistas de Sonidos Subterráneos como lo es la Marce, el David y el Nolo. Esperemos pronto, lo más pronto, poder estar juntos y juntas de nuevo. Hoy vamos a conversar sobre el copyleft, piratea y difunde, libres derechos, algunos nombres, ¿no? Alrededor de esto, ¿no? Es como lo contrario del copyright. Antes le doy el paso a nuestro querido amigo Angulo. ¿Cómo estás? Saludos. hola gente, hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestra gente que está aquí, escribiendo, escuchando, oyendo, nos están viendo y sobre todo a nuestros panelistas que nos hacen mucha falta aquí, Nolo, Davicho, Marce. Y pronto esperemos que incluso en este programa les abrimos la puerta y llegan aquí y bienvenidos sean nuestros panelistas. Y a ustedes, a toda la gente que está escuchando, que nos está viendo. También son nuestros panelistas. Como la canción de Sally Mileto, que también está en la lista para un review, un análisis dentro de nuestra programación de Sonidos Subterráneos. Así que esperen el programa hablando de Sally Mileto, acá con nuestro estimado amigo Angulo. Ya le iba a decir Anguilo. Anguilo. Peter Languilo. Y gente, invitándoles, como les digo nuevamente, a todos los que están aquí escuchando, revisando y todo, pirateen y difunden este programa. Compartan para que llegue a más gente. Si es que no les gusta, pásenles a sus enemigos para que les torturen con nuestra armoniosa voz. No mentira, pero sí, estamos hablando de piratear y difundir y justamente pueden reivindicarlo ahí pirateando nuestro programa y difundiéndolo, compartiendo por todas las redes, en por los grupos donde están ahí con gente a la que pueden pasar. Es un tema que muchas veces se ha cuestionado, que no se ha logrado entender de una buena manera. ¿Por qué hacer un copyleft? ¿Por qué no defender los derechos? Y yo empezaría diciendo que pues obviamente el conocimiento humano es algo libre, al que no se le debe, o sea, el conocimiento humano suena muy amplio. Es universal. Es universal, es libre, es amplio y suena así como que romantizado, como que no se comprende, pero en realidad el conocimiento está elaborado de inspiraciones. Y muchos ya habrán escuchado, habrán difundido, hablado por ahí, de que el mejor artista es el que sabe cómo plagiar. Y porque siempre los mejores y todos han venido de alguna manera inspirándose y es que tal vez no es plagiar, obteniendo. Sino ser parte de eso. Claro, el libro se llama así. Ya. Entonces, de que el mejor artista es el que sabe plagiar. Entonces ahí a eso yo me remito a que toda la gente, no solo artistas, toda la gente que ha logrado hacer algo, la gente que llega al conocimiento lo obtiene porque antes hubo alguien más. Estábamos hablando, por ejemplo, que hubo Mariátegui, hubo mucha gente que te seguía también a Mariátegui, pero antes de eso estaba Manuel González Prada, quien inspiró, o sea, estábamos hablando allá en el Perú, quienes conocen a Mariátegui y todo esto. Manuel González Prada lo inspira siendo un anarquista, siendo así el primer escritor anarquista, teórico anarquista en el Perú, que nace a finales del siglo XIX, o sea, en el siglo XX estaba ahí pionero con el anarquismo y de alguna manera todo este anarquismo y estas teorías le llegan y también daban bastante. Por ejemplo, una de estas personas que admiraba, yo decía, es Mariátegui, y en todo, o sea, está Aristóteles, está Platón, está Séneca, está toda esta gente. A la larga también dicen que la religión cristiana en sí mismo es un plagio, o sea, si no Sí. fue un plagio como tal, así con la connotación mala, pero sí es una influencia, una reinterpretación, una reacomodación, que a la larga es lo que ha sucedido constantemente, ¿no? Claro, es un plagio de que ya había gente que nació un 25 de diciembre de una madre virgen y que tuvieron discípulos o amigos o colegas con los que tuvieron su última cena. Hubo el rey que mandó a matar a todos los niños que pensando que eran este supuesto Mesías o el supuesto Krishna, que quiere decir ungido. Entonces todo esto está plagiado, está reinterpretado, está copiado de alguna manera. Está también con Dionisio, con lo que se convirtió en cristianismo,
católico, apostólico y romano. Entonces pasó al romanismo, que los romanos tenían su dúo de calidad, o sea, dúo de deidad, o sea, tenían 12 dioses. En esa época estaban adorando sobre todo a Dionisio y pasó así sin respetar esto que decimos de derechos de autor y se convirtió en lo que llegó acá a Latinoamérica. Es que igual, bueno, ¿cuándo surge la necesidad realmente de que el artista o de que la gente comience a ganarse un nombre, ¿no? Porque incluso en el arte, en el gran arte, ¿no? En el arte que mandaban a pintar, muchos ni siquiera firmaban, ¿no? Porque no había esta intención del artista, sino muchas veces y por mucho tiempo los pintores de los grandes cuadros eran talleres. El taller de tal persona, incluso aquí mismo son talleres donde trabajan muchísimas personas, no solamente o sea, pensamos o nos acostumbramos a creer que el artista es el que hace todo, ¿no? Cuando igual antes, con la poca accesibilidad a las tecnologías y por ende a los diferentes materiales como para la pintura, entonces me imagino debe haber sido un trabajísimo, ¿no? Y Sacar llegaba los pigmentos, moler las pinturas, lograr adquirir los colores, o sea, todo un trabajo, además de un montón de otras cosas que tal vez nosotros los que no estamos entendidos mucho en el tema Claro. del taller del oficio de pintar no podamos decirlo, ¿no? Ya se me acabó el rojo, pásame, haz más rojo, ¿por qué no hiciste más rojo? Y este marrón, no está marrón. Ahora ponemos sangre, tu sangre. Sí. Entonces, y ahí es cuando el artista, o sea, la gran mayoría, casi todos los artistas llegaban y ese trabajo, que no era solo de hacer el trabajo obrero del artista, hacían el trabajo creativo, pintaban el cuadro Así por es. completo. Entonces llegaba el artista y era como un notario y ponía la firma, el sello. Entonces pasaba esto, el artista llegaba como notario a poner la firma y fue transformándose en que querían adquirir este renombre y que querían decir que son los creadores originarios Tal vez del... con la misma posibilidad de la tecnología, ¿no? De decir o sea, de reconocer una proveniencia mucho más clara, se podría decir. Porque, por ejemplo, antes sin la tecnología, como de decir, sin la posibilidad de grabar una canción, de tener un archivo grabado de una canción, las canciones solo tal vez se las escuchaban en coros o interpretadas por orquestas que estaban ahí, que ya... Entonces no podías decir, esto es de mi propiedad, sino que pasaba el tiempo, muchos pasillos, por ejemplo, el Salve, Salve, Gran Señora, que está en el disco de Pasillo Identidad Sonora de Vilma Granda, del libro de Vilma Granda, en la compilación del disco de este libro, está un pasillo que pasó de voz en voz, de boca en boca, ¿no? Entonces a la larga nadie puede decir, esto lo compuso tal, aunque muy probablemente alguien lo compuso, o al menos lo pasó a limpio, ¿no? Y ahí podemos ver... teorizó. Podemos ver en los pasillos mismo que, o sea, no es algo que a la gente mismo le importa Para los que tanto. nos ven desde fuera, los pasillos son la música tradicional, ¿no? Sí, y que mucha gente dice el pasillo es ecuatoriano, cuando pasa lo mismo, o sea, como que quieren meterle derechos de copyright y eso llegó acá de Venezuela en realidad, cuando llegó acá se llamaba Es bien valses parecido al venezolanas. vals, bien parecido al vals, como al bolero, Sí. algo así, ¿no? Eran valses venezolanos los que trajo Simón Bolívar y los bailaban así dando unos pequeños pasillos y por eso le pusieron el nombre pasillo. ¿En Y serio? justamente existe... Sí, Voy a anotarlo dentro de nuestra programación para tratarlo. algún yo momento. justamente esto escuché cuando estuve aquí en el Museo de Cera de Quito y es la explicación que nos daban ahí en el Museo de Cera. Es el vals venezolano que se bailaba dando unos pasillos y se ponían a bailar ahí explicándonos cómo era. Sin embargo, Pero justamente me iba a esto del pasillo porque mucha gente que reivindica, que supuestamente le importa el copyright, quiere como que quiere imponer un copyright que no existe, o sea, como que quieren decir que en el pasillo la canción ecuatoriana, nuestro juramento es ecuatoriana y no, y es de hecho sí por un caribeño. Solo que Julio Jaramillo la cantaba y a la gente le gusta cómo suena, pero él no es el creador, él no es el que escribió esto, no lo hizo. Entonces así es siempre que con la música se reinterpreta, como decía Mateo, con por ejemplo, la obra que se convirtió en el himno de Europa, de la Unión Europea, la Oda a la Alegría, como se conoce acá, Beethoven, el himno de la alegría. la Oda, el himno a la Alegría, que Esa típica eso que te hacen tocar en la escuela. sí, entonces La flauta Beethoven dulce. De pan Beethoven dulce. copió esta melodía que nosotros conocemos, le copió a Mozart,
justo la que estamos así silbando en este momento, es la parte que le copió a Mozart. Y cuando se escucha, en este momento no me acuerdo cómo se llama la sinfonía, eso es de perderse mucho. Pero si es que podemos editar y poner así la tarjetita y está en YouTube, o sea, es la canción de Mozart que es escuchable. Y esto lo plagió Beethoven y se convirtió en el himno y nadie está como queriendo reivindicar que no, que el original, el creador Ahora es Beethoven, es Mozart. Ahora es interesante porque, por ejemplo, mucha gente registra ciertas cosas, ciertos videos y se vuelven memes, se vuelven virales y de repente comienzan a facturar. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es eso? Por ejemplo, ese contenido que viene, que se vuelve un meme. Es de quien lo dijo, de quien dijo esas palabras que se volvieron populares y se volvieron meme, o es de la persona que grabó con su celular a esa otra persona. Y es graciosa, aparte de esto, de la apropiación que le piden poner un copyright criollo, es gracioso, porque justamente pasa lo que dices, o sea, más se convierte en una pregunta de quién es, a quién le pertenece, quién realizó. Y las más fino, y las más finos, de quién y de quién. Es ¿Quién porque se influenció de quién? ¿Quién realizó la acción? ¿Quién grabó? ¿O quién editó y hizo que con la edición sea gracioso por la música de tan, 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 tan? Claro. O porque ¿Quién lo... el sentido final de verdad. Claro, o quien actuó en realidad hizo una acción que no le pertenecía porque eso ya actúa, por ejemplo, están replicando lo que hacían, por ejemplo, los Tres Chiflados. Entonces, esa actuación, ese sketch en realidad pertenece a los Tres Chiflados, y si los Tres Chiflados hicieron algo que es en realidad que todos los abuelitos, que todo el mundo siempre conocía en Estados Unidos, siempre queda la pregunta. Pero los memes de eso, y lo gracioso que yo te decía, Mateo, es que ponen el meme y en el meme ponen una marca de agua, como quién lo hizo. Claro. Pero está llenito de marcas de agua, o sea, claro, o mucha no gente, sabes quién mismo hizo. ¿Qué era lo que decían? Ni sé quién, algún pana decía, yo inventé ni sé qué expresión. Digo, ¿cómo vas a poder haber inventado una expresión que además se vuelve a ser parte como de una cotidianidad de acá, de alguna ciudad o algo? O sea, tal vez tú lo comenzaste a decir alrededor de tu esfera o algo así, pero no necesariamente solo se te ocurrió a ti, ¿no? Sí, o puede haber sido que sí se le ocurrió y no podríamos comprobarlo tampoco. Entonces, es muy incomprobable el copyright. Dicen que al menos en el género del rock y del metal no hay algún riff de rock, de metal, de lo que sea, que no haya sido tocado o experimentado antes por Black Sabbath. ¿Será verdad eso? Miren, ahí dejamos un mito. Respóndanos en los comentarios. Hay muchas bandas que incluso tienen toda su orientación, su estética, su sonido, sus dinámicas totalmente influenciadas por ciertos riffs y ciertos pasajes de ciertas canciones de Black Sabbath, ¿no? El stoner metal, el doom stoner, tiene bastante. Stoner rock, stoner metal, ¿no? Y se les puede decir, hay copyleft. ¿Qué pasa también con, por ejemplo, Shakira haciendo también influenciaciones, mostrando diferencias, tendencias o lo del Waka Waka Egg, ¿no? O sea, todas esas cuestiones, ¿no? Los samplers, o sea, desde los 70s, desde el funk. En el hip hop, ¿no? En el hip hop, pero el funk mismo. O sea, el funk, yo me llevo, por ejemplo, el funk también es así repetitivo y repite música que ya había antes, así. La salsa, merengue de los 90, del tecno merengue, el house merengue. Empieza con partes de canciones y, o sea, ya siempre estuvo ahí, estuvo implantado el samplear. Entonces el sampleo ya era coger algo que ya existía, parte del conocimiento que llevó a una persona a inspirarse y componer una obra. Y eso, o sea, legalmente lo van a hacer, o sea, legalmente pueden hacer muchas cosas legales. Y diferentes constituciones. Se ha escuchado muchas veces de canciones de rock hechos salsa, pero ¿alguna vez ha escuchado usted alguna canción de rock? O sea, al revés, más bien, como una canción de salsa hecho rock. No sé cómo sería el planteamiento, ya me hice bolas. A ver, una canción de salsa hecho rock no he escuchado. Y una canción de rock hecho salsa, eso sí me parece haber escuchado. Sí, así es. Pero también porque musicalmente tienen que cambiarle por completo. Nosotros tocamos esa canción que es de llorarás y llorarás y no encontramos los compases para tocar. Ajá. Pero a la larga eso vuelve a ser plagio, bien entra el copyright. El cover no es plagio, legalmente. No aplica copyright. Claro, pero ahí vamos a eso, ¿no? O sea,
el himno a la alegría, la canción más cantada del himno de Europa. ¿Qué pasa si tu cover comienza a ser más poderoso, más potente y factura más que el mismo Y tema eso también original? podemos hasta hacer un programa de los covers que son más famosos que las canciones originales. En este momento no me acuerdo, pero a ver, hay muchos. Por ejemplo, este de I fuck the law when the El de- law wants. Claro. Esa es el cover más famoso que la original. Johnny Cash tiene una Sí. serie de buenos covers de contenido atemporal, ¿no? Sacando él a Depeche Mode y a otras bandas que son como más de otra esencia y él dándole su propio toque, su propio carácter, ¿no? O en los 90s, Ice Baby era más conocida que la de Queen. Todo el mundo conocía más de esa. Y, ¿Cómo- bueno, pero no es cover, pero igual pasó así de similar manera. ¿Cómo funciona el tema del copyright y el copyleft ahora en el internet? ¿No? Es bien complicado. Bueno, ahora estamos nosotros saliendo acá a través de estas redes, pero no estamos poniendo música, porque eso es un dolor de cabeza total, ¿no? Realmente la subida a las plataformas y es como una forma de censurar también, ¿no? De que no se pueda utilizar. Eso en nuestra segunda y primera temporada era algo que padecíamos bastante, ¿no? La programación de música. Y creo que siendo sinceros, tal vez ahorita hablando así en confianza, tal vez por eso se comenzaron a desanimar más, no lo Marce, porque obviamente tal vez ellos querían poner, no sé, Sepultura o lo que sea y tal vez O no, igual no bandas había de cómo. acá de Ecuador ya aplicaba. Creo que nos pasó eso con Kunturuku, con la banda de post-punk. La Días, primera a entrevista, días. la primera entrevista que hicimos de Kunturuku pudimos así poner la música y todo, pero luego ya aplicó el copyright Y que... nos bajaron todo el video, es decir, no te bajan ya solo la parte, sino que de todo el video, ¿no? Y ahí es donde Más entra esta estrictos parte que otros. del copyright. No es tanto los derechos para los artistas, sobre todo en la música. Es propiedad de las grandes productoras. Ellos son los que dicen. Por ejemplo, el Chavo del 8, mucha gente dice no que la doña Florinda, que Florinda Mesa es la que está haciendo la denuncia para que no se pueda ver el Chavo en ningún lado. Y es en realidad como que Televisa. Fallece Chespirito y los derechos de todo lo que hizo Chespirito le pertenecen a Televisa y Televisa dice no pueden pasar en ninguna plataforma como YouTube, en canales de televisión locales de cualquier país no pueden pasar el Chavo del 8 y estaban ahí con los derechos que les pertenecían a ellos, no a los creadores, o sea, en ese caso ya falleció, pero en los músicos es constante ver que un músico hace la música, ahí redundando, pero o sea, las canciones y las músicas de los artistas no dependen de ellos, de donde, o sea, la productora elige las canciones, crea, les financia todo, pero la música les pertenece a ellos porque ellos dicen no me pueden reproducir las canciones de mis Sabes artistas. que en estos mismos micrófonos en el año 2020, cuando todavía Fabián Rata de Ciudad hacía el programa de Qué Futuro, aquí en esta misma espacialidad, allá ahí en esos mismos asientos donde está el ángulo, él hacía el programa de Qué Futuro y obviamente él fue parte de la organización del concierto de Subversión X. Entonces estuvieron aquí los Subversión, tuvieron la entrevista, igual pueden buscar eso, Subversión X, Qué Futuro, Radio La Voz del Migrante, pueden ver ahí el episodio que se emitió. Y quisimos poner una canción del álbum de 1994, no me acuerdo... no me acuerdo cómo se llama este trabajo, pero pusimos una canción y ni porque estaban los músicos sentados in situ en el mismo lugar, el copyright dejó pasar, ¿no? Dijo, no, esto no te pertenece. Y incluso apelamos y pusimos, pero están ahí los músicos, ¿no? Están ahí sentados, están aquí, o sea, si es que ellos no pueden usar, entonces ¿quién? Y de ahí obviamente les preguntamos y ellos dicen, no, sí tenemos ese problema con ese disco y ese disco nosotros no lo podemos usar, reproducir, ni siquiera casi como hacer nada que implique nada, ¿no? Bastante complejo, ¿no? Es lo que digo, que no les pertenece ni a los artistas, les pertenece a quien mete la platita. Y ese es el tema, del conocimiento se compra, el conocimiento con el copyright se vende. Del disco Esperando el Final, de ese disco, 1994. Es como que Esperando el Final ya no pertenece a Subversión X, le pertenece a la productora, a la disquera, el sello disquera es el que dice, no me reproducen aquí, no me reproducen, me pertenece a mí. Y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando los que somos programadores, nosotros queremos vender nuestros videojuegos, programamos aplicaciones, videojuegos, y queremos venderlas, pensamos que nosotros los vamos a vender. Por ejemplo, hay programadores que hacen así para que lleven el control de su emprendimiento. Ustedes quieren llevar la contabilidad de su emprendimiento y la manera en cómo van a llevar es con un programa, una aplicación que hacemos los programadores y les vendemos y nos dan los derechos así.
Pero en realidad lo que pasa es que ustedes no están comprando, o sea, ustedes están pagando por un servicio. Como ahora todo funciona por servicio, pero en esa época antigua también, ustedes estaban pagando, no compraban música, no compraban un videojuego, ustedes estaban pagando el derecho a su uso. Y si es que revisan lo que nadie, revisamos lo que se llama el EULA. EULA es eso que ponen, ¿estás de acuerdo con todas las condiciones de uso? Entonces ahí dice EULA. Al final de eso, ¿estás de acuerdo con todo esto? Ustedes ahí ponen aceptar. Y si es que pues, se ponen ¿Qué a revisar, significa EULO? EULA es en inglés de eso de restricciones, de a lo que estás aceptando, ¿no? O sea, es las siglas de Claro. admisión, restricción de todo esto. Entonces ustedes aceptan estas condiciones que es el EULA y si ustedes leen en la mayoría de juegos, sobre todo los 90s y 2000s, les dice, tú tienes prohibido prestar tu videojuego solo puedes jugar acá, no Solo puedes, es no, único y transferible. intransferible. Y como es intransferible, o sea, ustedes no pueden decir, toma, te presto para que juegues el Mario Bros. No, no puedes. O sea, cuando estás firmando ahí, cuando compras, cuando pagas, estás aceptando que no puedes prestar. No puede venir o sea, legalmente, o sea, y eso yo les decía antes, legalmente pueden poner lo que sea y se vuelve legal, supuestamente. Las leyes, la criminalística, todo eso funciona con estas trampas. Entonces, si es que ustedes los juegan las trampas y han visto que así es que la gente se salta todo, cualquier ley, cualquier criminalística, lo que sea. Y porque, o sea, apelan, van a apelar. ¿Qué pasa? Estoy aceptando un contrato que es legal, pero es inconstitucional. La Constitución no permite de que no pueda traer a un amigo a mi casa a jugar un videojuego conmigo, aunque el contrato de compra-venta diga que no puedo hacer eso. Y lo curioso es que en estas leyes hay algo que permite la piratería. O sea, no te permiten prestar, no te permiten jugar en un lugar abierto donde toda la gente te esté viendo jugar, pero estas leyes curiosamente te permitían hacer una copia de respaldo. Porque puede pasar cualquier cosa cuando compras un videojuego en un CD y tu CD original ya deja de funcionar, legalmente te permiten hacer una copia de respaldo. Pero no hay ninguna manera de saber de dónde copiaste, de dónde sacaste esa copia. O sea, puedes bajarte, si es de PlayStation, puedes haberte descargado el ISO y tener un ISO, o sea, es piratería. Y legalmente esto defiende de que tú tengas un CD copiado y no te dicen de dónde, o sea, te dicen, claro, del que compraste, pero el que compraste no es uno solo, no es solo el único producto en el mundo. El que compraste es el ISO que te estás descargando de la piratería de Internet. Ese es el que compraste, el que está en Internet. Claro. Da lo mismo el que está ahí porque el mismo contenido digital es el que está en Internet. Entonces, con esto se volvió legal, al menos el uso de los emuladores. Y está así en un limbo legal porque están aplicando estas cosas que les acabo de decir, la piratería de los videojuegos. Y sobre todo esto afecta a las empresas, porque digamos, si es que yo programo mi videojuego, que ya les he dicho que ahí están los videojuegos que quisiera pasarles, sería para mí grandioso que se piratee y se difunda. Y lo bacán es pasar el sombrero. Esto es lo que hacen ahora los influencers y sirve muy bien. Les digo, aquí está mi Patreon, si es que a ustedes les gusta los videojuegos que hagan, no se olviden de hacer donaciones. Y esto me parece muy equitativo, porque la gente que va a hacer donaciones va a financiar a la gente que de verdad quiere jugar y no tiene dinero, que con las justas consigue una aplicación, un celular o una computadora, o que le presten un PlayStation 2, un PlayStation 3 para que pueda jugar cualquier consola, lo que sea. Entonces es muy equitativo esto de pasar el sombrero. Me parece así bacán, como se hace también, los artistas lo hacen, en el semáforo lo hacen. O sea, siempre han hecho esto desde que hay el arte, el teatro en Roma, en París, en Francia, se pasa el sombrero. Y pasar el sombrero de manera digital ahora lo llaman Patreon. Entonces, teniendo sus redes sociales y creándose esta cuenta de Patreon, reciben en sus mecenas a la gente a la que le pasan el sombrero. Y si es que ustedes logran hablar más idiomas que el español, que el quichua, si hablan inglés y chino y otros idiomas, van a conseguir mecenas que les van a aportar cantidades importantes de dinero y ustedes se van a poder convertir en lo que ustedes quieran hacer. Quieran hacer, les digo, si les gusta hacer videojuegos, les gusta hacer música, como aquí sucedía antes, transmitíamos música. Claro. Se podría lograr una democratización o una anarquía mejor, de que la música llegue a quien quiera escucharla y no solo a quien pueda pagarla. Está de hablar incluso de todo eso, hasta de las nuevas plataformas como OnlyFans, que son otra forma de pasar el sombrero, ¿no? Se podría decir. Pasan el sombrero porque les pasaron otra cosa. Pasaron el dinero, es que es del dinero. Sí. Y es interesante porque así se sostienen también comunidades un poco más autónomas, más directas, ajá, se podría decir, en donde no sé, pues ahí como que se ve.
Bueno, vamos ya finalizando esta emisión, este programa en el que estuvimos hablando, no tanto del copyleft, porque no pudimos hablar mucho del copyleft, sino más del copyright, creo, ¿no? Ujú. No sé si es que igual esto ameritará otra, otra emisión, otro programa. Entonces ahí no sé, la despedida, querido Angulo. Entonces, eso fue hablar un poco de cómo las leyes están restringiendo de alguna manera que el conocimiento pertenezca a quienes puedan comprarlo, sobre todo a los multinacionales, a las grandes inversores, grandes productoras que se hacen partícipes de los derechos intelectuales del conocimiento humano, porque decimos que la inspiración llega a partir de todo el mundo y son ellos porque tienen la capacidad de pagarlo, quienes también te venden el derecho de usarlo, el conocimiento, no te venden el producto. Eso ha sido lo que hablamos del día de hoy en resumen. Yo, el Angulo, también estuve aportando aquí con un poco de conocimiento que debe piratearse y difundirse. Gracias a ustedes, gente que nos escucha, que nos ve, pirateen y difunden. Sonidos subterráneos, me voy, adiós, adiós. Así adiós. es, hablamos y nada, pues eso es, el copyright está en todos lados, está en el conocimiento, está en la música, está en el arte, está en lo que hagamos, así que nada, pues pensar en un mundo más libre implica también eso, democratizar o al menos socializar, ¿no? Hacer que se vuelva accesible el conocimiento y las artes, las posibilidades, las herramientas, pensando en que la humanidad debemos crecer todos, ampliar nuestros mundos y no limitarlos, así que nada, pues ahí despedimos esta emisión de Sonidos Subterráneos. Gracias a todos y todas quienes nos sintonizaron a través de Ecuador Today Media o también Radio La Voz del Migrante o en el Facebook Live y YouTube de Antídoto Publicaciones. Nos veremos la próxima semana en una emisión más de esta interesante tercera temporada de Sonidos Subterráneos. Así que si tienen temas que quieren que abordemos, escríbanos por ahí. Si quieren que sigamos profundizando los que ya hemos tratado, vean los programas que ya hemos transmitido. Así que nada, hablaremos la próxima semana. Gracias, esto fue Sonidos Subterráneos. Adiós, adiós, gente. Chao. Chao, chao. Sonidos subterráneos, sonidos subterráneos. Sintoniza Sonidos Subterráneos, tu programa online en vivo, todos los lunes por ecuadortoday.media. A las 9 p.m., 21 horas, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba. 10 p.m., 22 horas de Chile. 11 p.m., 23 horas de Argentina. Entrevistas, música, tu ruido favorito, datos de interés, datos de actualidad. Mantente contrainformado. La contrainformación está en Sonidos Subterráneos. Sonidos Subterráneos. Sintonízanos en Sonidos Subterráneos.